Buenas tardes, queridos amigos. Vamos a iniciar hoy el ciclo de conferencias taurinas. Y tenemos aquí una figura dentro del mundo de los toros, al ganadero don Fernando Cuadri, que nos va a hablar de la naturaleza y el toro bravo. Fernando Cuadri, yo creo que es muy fácil presentarlo con decir que es uno de los ganaderos más importantes que tenemos y que para los aficionados es un orgullo tener un ganadero como Fernando Cuadri, que está tratando de criar al toro como nosotros queremos, el toro bravo. Es un ganadero que tiene un concepto clarísimo, que sigue las directrices de su padre, que fue otro grandioso ganadero, que fundó la ganadería sobre el año 46 o por ahí, ¿no? Juntó 3 encastes, no voy a explicar yo eso porque ya lo explicará Fernando si cree conveniente, pero el caso es que fue un hombre muy inteligente, aparte de ser una extraordinaria persona, y cruzó los 3 encastes y formó un encaste propio que son los toros de Cuadri. Su hijo, Fernando Cuadri, es un hombre que, por supuesto, sigue todas las enseñanzas de su padre y, a pesar de los tiempos que estamos viviendo, él sigue con ese concepto claro de lo que debe ser un toro bravo. Él siempre dice, a mí me gusta el toro encastadito, que es lo que hace falta hoy en día. Así que yo no me voy a extender porque sé que estáis ansiosos de oír a Fernando y simplemente digo que es un gran honor para el Ateneo tener a un gran ganadero y a una gran persona. Yo siempre digo que es un señor ganadero y un ganadero señor. Y hoy lo tenemos entre nosotros. Buenas tardes. Bueno, para mí es una satisfacción de estar, por supuesto, aquí hoy con ustedes. Lo que pasa que me da, y es verdad, cierto reparo por la audiencia. Yo creo que yo siempre he estado dispuesto, cuando me ha llamado Peña, cuando me ha llamado grupos de aficionados, a ir, porque creo que los que estamos en el mundo del toro somos los que tenemos la obligación de informar un poco del toro. Este caso vuestro me da cierto reparo por la audiencia, ¿no? Y que se habla de conferencia, no siendo yo precisamente conferenciante. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Bueno, pues estoy aquí por lo que digo, porque cuando hay algún acto que hay que hablar algo de toro, pues siempre estoy dispuesto a ir. Estoy aquí porque me lo ha dicho el amigo don Vicente Castel, el amigo Vicente, y mi intención, lógicamente, no es de enseñar. No es de enseñar porque, sinceramente, uno se lleva toda la vida con el toro, con la cría del toro, y llega a la conclusión ya cuando se lleva cierto tiempo, yo llevo ya más de 40 años, que la vida de una persona no es suficiente para enterarse de lo que es el toro, de lo que es el misterio del toro. Por tanto, si yo mismo no me he enterado, ¿cómo voy a querer enseñar, no? Pero sí llevo toda la vida con el toro, con la cría del toro, cerca del campo, cerca de la naturaleza, y se saca algunas conclusiones que es la que quiero, intentaré de manifestarla. El tema es el toro y la naturaleza. Normalmente en la charla de toros, en Peña, charla con taurino, se habla más bien de lo que es la cría del toro, la selección, las condiciones del toro, del toreo. Es lo que siempre he hablado con el amigo Vicente, que por supuesto es de los mejores aficionados que yo he conocido en mi vida sobre el tema del toro. Aquí el amigo Pepe Luis Ramírez, en fin, que hay amigos que son personalidades en este tema y por eso me da cierto reparo. Pero claro, el Ateneo es un grupo, me figuro, de aficionados, pero no solamente de aficionados. Y hay un tema que siempre
siempre me ha preocupado, que siempre me ha interesado, que es la relación que a lo largo de esta vida de ganadero he sacado del toro como animal con la naturaleza. Y es como digo, lo que intentaré de alguna forma de manifestar. Y hay que empezar porque, y lo conocen los aficionados que están aquí al toro, los ganaderos buscamos en el toro de lidia una condición fundamental, que es la bravura, es la casta, es el afán de lucha. Pero cuando tú llevas un tiempo de ganadero, te das cuenta que no es una condición estable en el animal. Es una condición que claramente tiende a desaparecer. Es una condición que está tú en una lucha, en un pulso constante con la naturaleza. El ganadero tiende a inculcar en el animal esa bravura, esa casta, ese afán de lucha, y la naturaleza tiende a eliminarlo, a quitarla. Tú te das cuenta que no es una condición estable. Si fuera una condición estable, después de 60 años que llevamos de ganadero, no tendríamos que seguir seleccionando. Y tenemos que seguir seleccionando porque se te va. Esa bravura, esa casta, lo poquito, lo mucho que pueda tener, ve claramente que se te va. ¿Y eso por qué puede ser? Pues no lo sé, pero en ganadería yo siempre intento buscarle una explicación a todo, una explicación más o menos lógica. Y si te paras un poquito a pensar, el toro de lidia es un vacuno, es un herbívoro. Todos los vacunos y todos los herbívoros del mundo se defienden pero no atacan. Y el toro de lidia hemos hecho un animal, los ganaderos, a base de la selección, que no solamente se defienda, sino que además ataca. Ningún vacuno, ningún herbívoro coge un bisonte o un búfalo y lo mete en una plaza de toros y se limitaría a quedarse aculado en las tablas y defenderse, pero no atacaría, no iría al caballo 2 o 3 veces, no iría 60 veces detrás de un trapo. Le hemos inculcado una condición que para mí va en contra de su propia existencia. Entonces, la naturaleza no admite en ningún animal condiciones o actitudes que vayan en contra de la existencia de ese animal. ¿Por qué puede ir en contra de su existencia? Eso se ve claramente en la ganadería, en el trato diario, en el comportamiento de las vacas. Las vacas son unos animales nobles y muy sociables. Quizás las vacas y las leonas sean los animales más sociables de la naturaleza. Todas defienden a todos los becerros, no solamente al suyo. Y si tú observas el comportamiento de una vaca cuando llega el momento del parto, cuando llega la hora de parir, te das cuenta que, como ustedes saben, en la naturaleza todos los animales tienen, por un lado, el instinto de conservación, que es evitar riesgo, y tiene un mecanismo de defensa, que es los medios necesarios para librarse, que le da la naturaleza si aparece ese riesgo. Entonces, a la hora de un parto de la vaca, son animales que pueden retener el parto. Ella, si tú quieres grabarla, quieres verla parir, le está viendo al becerrillo las pezuñas saliendo, pero allí se queda hasta que no está tranquila. Cuando está tranquila,
se va fuera de las demás, 200, 300, 400 metros, a un sitio tranquilo. Normalmente paren de noche. Curiosamente, sobre todo las vacas viejas, la finca nuestra es ondulada, tiene ladera. Las vacas viejas normalmente paren en la zona de la ladera que por la mañana le va a dar zoar al becerro, y paren de noche. Entonces, cuando paren, lo primero que hace es comerse la placenta, las pares que le decimos. Se la comen por dos motivos. Uno, recuperar fuerza. La placenta tiene mucha proteína, recupera fuerza del parto, y fundamentalmente por eliminar el olor a sangre. Le da al becerro la primera leche, que son los calostros. Los calostros es una leche que es muy rica y que le da al becerro, por decirlo de alguna forma, garantía, le da refuerzo para el resto de la vida. El becerro, hay veces que la vaca muere de parto, que te encuentra la vaca muerta y el becerrillo al lado. Lo primero que hay que hacer es ordeñarla muerta y darle al becerro los calostros. Darle 2-3 días esa primera leche que le da defensa para el resto de su vida. Pero normalmente es difícil que una vaca muera de parto. Hay casos, pero normalmente paren bien, se come la placenta, como digo, le da el calostro, lo lame perfectamente, lo limpia con la lengua perfectamente al becerrillo para eliminar el olor a sangre, y lo deja encamado. El becerro se enrosca en un sitio, normalmente un sitio escondido, unos matorrales. Allí se queda el becerro escondido y se va la madre. Se va porque el becerro hasta más o menos las 20, 24, 30 horas no tiene la fuerza suficiente como para seguir a la madre. La madre no se puede quedar con el becerro porque está diciéndole a los depredadores, ya no hay depredadores, antes estaban los zorros, estaban los lobos, ahora hay perros abateros. Si la vaca se queda siempre en el mismo sitio, con la cabeza baja, está de alguna forma manifestando y diciéndole a los depredadores que allí hay algo, un becerro. Entonces ella se va a 400, 500 metros, se va con las demás vacas. Tú ves la vaca que ha parido, la ves que la ha mamado el becerro, pero el becerro por ahí estará. Si intenta buscarlo, porque hay que ponerle los crotales, que es los zarcillos que obliga a la comunidad a ponerle en la oreja, normalmente te intenta despistar. Te intenta despistar porque ella anda en una dirección contraria a la que está el becerro. Si se simula un perro, los ladridos de un perro, y se hace bien, entonces cuando te indica dónde está el becerro, porque eso es lo que más le descompone, que haya perro, que haya ladrillo de perro. Y el becerrillo, por otro lado, se queda enroscado, se queda encamado y no se mueve. Hay que tener cuidado porque si tú cambias en esta fecha, que está en plena aparición, un lote de vaca de una cerca, tiene que tener cuidado la que haya parido de dejarla en esa cerca, porque como la cambia, la vaca se va con las demás, el becerro se queda en la otra cerca y allí se muere, no se levanta. Entonces el instinto de conservación es evitar riesgos que la naturaleza le da a todos los animales, lo está manifestando perfectamente, tanto la vaca como el becerro. Pero viene la segunda parte, que es el mecanismo de defensa. ¿Qué pasa si a ese becerro aparece un perro, aparece un zorro, aparece un lobo, la zona de Jaén, la zona de Salamanca? ¿Qué debe de hacer el becerro? Pues el becerro debe de levantarse ante el riesgo del depredador, debe de berrear para avisar a la madre y debe de correr para la madre y la madre para el becerro.
Y para eso la naturaleza le da al becerrillo las patas largas. La pata de un becerro es el 70% de la altura total y en un adulto es un 40%. Tiene una pata muy larga. Tiene doble pezuña. Patas largas y doble pezuña es velocidad. Tiene cuarto delantero, los pechos muy desarrollados. Eso es aceleración. Lo tiene todos los rumiantes, los vacunos del mundo. Y eso hace que si un depredador aparece, el becerro se levante, berree, llama a la madre, corra para la madre y el depredador detrás. ¿Qué puede ocurrir? Que el becerro tenga alguna deformación física, alguna enfermedad, que esté de alguna forma inútil. Entonces lo van a coger y lo van a matar antes de llegar a la madre. Esa es la selección natural que ha existido toda la vida. Los depredadores lo que hacen es eliminar los animales débiles, es seleccionar de una manera. ¿Qué hace el de lidia? Normalmente ni berrea ni corre, sino tiene una condición, que es la bravura, que es la casta, es el afán de lucha, que le hemos inculcado a los ganaderos, que hace que le haga frente a ese perro, a ese zorro o a ese lobo, a ese depredador. Claro, un animal con 10, 12, 15 horas le hace frente, pero es imposible que salga vivo. Lo matan y tú te encuentras el becerrillo muerto, te encuentras signos en el suelo de haberse arrancado, de haberle hecho frente a ese depredador, pero sin posibilidad de supervivencia. Y la madre ni se entera. ¿Qué le ha fallado? Pues yo creo que ha fallado el mecanismo de defensa. Ha desobedecido lo que la naturaleza le está diciendo. Que se levante, que berree y que corra a buscar a la madre. Que si está fuerte y si está sano, se va a salvar. Si no, por leyes naturales lo van a matar, selección natural. Pero desobedece esa norma. Y por esa regla de 3 desaparecería la especie. ¿Qué pasa con los canarios? Los canarios en Canarias son verdes. Verde porque es el mecanismo de defensa que le da la naturaleza a todas las aves que anidan a cielo abierto. Si en el suelo son pardas y si en el árbol, pues tienen que tener camuflaje, tienen que estar verdes para que los depredadores no lo vean. Cuando vino a la península, algunos canarios aparecían amarillos. Por una mutación, por una rareza, apareció el color amarillo. El color amarillo es lo mismo o equivalente a la bravura en el toro. Es una condición que va en contra de la existencia de ese animal. Ese color amarillo haría que la naturaleza no tuviera ninguna posibilidad de supervivencia. ¿Qué hace la naturaleza? Intentar quitarle el color amarillo. A las 2, 3 generaciones desaparecía el color amarillo. Hasta que un tío utilizó la consanguinidad vertical. De hecho, la madre al hijo. Y entonces, con esa consanguinidad, consiguió fijar esa rareza, esa mutación. Y eso es lo que ha hecho los ganaderos, lo que hemos hecho toda la vida sin darnos cuenta. Siempre se ha echado a las vacas toro de una familia más violentilla, se ha dejado esas hembras y se ha echado macho de esa familia. Sin darnos cuenta, hemos utilizado la consanguinidad para fijar esa rareza, esa mutación que es la bravura. Yo creo que si se dejase una ganadería muy encastada, como puede ser la de los vitorinos, 100, 150 años, libre, sin ningún sistema de selección, y dentro de 100, 150 años se cogiera los productos que allí hay y se metieran en una plaza, yo estoy seguro que no embestiría ni uno. La naturaleza habría llevado ese animal a su posición normal. Su posición normal no es que embista.
es que se defienda, pero no que ataque. El ataque en la naturaleza está reservado a los depredadores, que no tienen que tener patas largas, ni doble pezuña, ni pecho desarrollado. Eso es para mí, hemos desplazado los ganaderos con la selección al toro de lidia, lo hemos desplazado un poquito de su situación en la estructura normal, natural, en su posición que debe de tener en la naturaleza. Lo hemos desplazado un poquito, hemos sacado ahí un animalillo, para mí, raro. Entonces se puede pensar, lo hemos hecho un desgraciado. Ese toro que lo hemos sacado un poco de la estructura natural, le hemos inculcado ahí una condición que va en contra de su existencia. De alguna forma lo hemos retocado, sí, pero a su desgracia yo creo que no. Yo creo que no, porque tiene puesto en una balanza otras condiciones, otra situación que le compensa. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues esas condiciones son que en el toro de lidia vive de entrada 4 años, frente a 6, 8 meses que vive un becerro para carne. Estamos hablando en personas de vivir 10 años a vivir 75, 80 años. Viven en espacios extensos, libres, tiene reproducción natural. Quizás sea el único animal con libros genealógicos que tiene muy poquita o ninguna inseminación artificial. Los lotes de vaca, ustedes saben que se le echa el semental, se le echa el macho en el día, normalmente es el día de Reyes, y se quita el día de San Juan, y se le echa un toro 60 o 70 vacas. Las pariciones son desde el mes de finales de septiembre hasta ahora, hasta 1 de mayo. Las pariciones son ahora para que en verano no nazcan becerros, que es la fecha mala. Los que nacen ahora tienen la madre hierba, tiene leche de hierba, y los primeros que nacen están ya a estas alturas comiendo hierba. El becerro que te nace en el mes de octubre, ahora que tiene el campo mucha hierba, y más este año, está comiendo hierba porque cambia el metabolismo de leche a hierba a los 40-45 días. En cambio, lo que están haciendo en el mes de mayo, cuando su metabolismo se adapte a la hierba, ya se ha secado el campo. De ahí que después hay toro con 4 años y 5 hierbas, y toro con 4 años y 4 hierbas. Eso de la hierba le da una diferencia que la manifiesta durante toda su vida. Los antiguos siempre han hablado de hierba, no de años. Y de hecho el año ganadero termina el 30 de junio. A partir del 1 de julio ya es el año ganadero siguiente. El becerro que te nazca el 1 de junio, ese becerro lleva el guarismo del año siguiente, llevaría el guarismo del 2014. Hombre, el hecho de que lleve reproducción natural, yo creo que es importante, porque normalmente los becerros de carne se hace inseminación, te nace el becerro y se lo quita a la madre. La madre no conoce al padre ni conoce al hijo, y se está tocando, yo creo, lo fundamental de la vida, que es el eje de la vida, es la reproducción, pero la reproducción natural. El ganado de lidia está en extensión, están con reproducción natural, la madre está con los becerrillos 6 o 8 meses, se alimentan normalmente de hierba y son herbívoros. O sea que estamos respetando lo que es la alimentación de ese animal. Y, como digo, vive frente a los mansos 4 años, frente a 8, 9 meses que viven los mansos. Esa ventaja la hay en la vida, en los 4 años de vida. Yo creo que
cuando se habla en contra del toro, se habla en contra de los 20 minutos de la lidia, pero no tenemos en cuenta los 4 años de vida. Y en las personas y en los animales, yo creo que lo que cuenta es la vida. Cuando realmente se padece o se disfruta es en la vida, la muerte ya es un punto final. Y ahí, sin discusión, la vida de un toro de lidia, tanto en tiempo como en calidad, es bastante mejor que un becerro de carne que se lo quita la madre, que lo mete en un cebadero, que no prueban la hierba, siendo herbívoro, y que a los 8 meses lo matan. Y después viene la muerte. Y se habla de la lidia que puede sufrir el toro, y se habla de lo bien que puede estar un becerro de carne matándolo en un matadero. Y justo es lo contrario. El toro de lidia, por el hecho de tener esa condición de afán de lucha, de bravura, de casta, esa condición le está impidiendo que tenga dolor físico. El toro en la lidia, por supuesto, no lo pasa bien. Tiene que sufre un estrés porque es un cambio muy fuerte del campo a los corrales de la plaza y a la lidia, pero dolor físico tiene, a mi modo de ver, muy poquito o ninguno. ¿Por qué? Pues yo creo que hay 2 motivos fundamentales. Uno, que el dolor no es lo mismo en las personas que en los animales. En las personas, cuando vamos a tener un dolor, cuenta más la mente que el dolor en sí. Te va a acostar una noche y te está molestando una muela y te acuestas diciendo la noche que me va a pegar la muela, y la muela te pega la noche. Pero es porque le está dando más vuelta de la cuenta a la cabeza. Y en segundo lugar, y para mí más importante, es que en la cabeza, tanto de las personas como de los animales, no te caben 2 cosas al mismo tiempo. El toro, a la hora de la lidia, tiene por un lado el afán de lucha y por otro lado el dolor físico, las banderillas y los puyazos. Si puede más el afán de lucha, es porque no está sintiendo dolor físico. Si no, huiría, que es el caso de los mansos, pero no es lo que buscamos. Ustedes tienen una persona, cualquiera de nosotros, que tenemos ahora un dolor de muela, que no podemos vivir con el dolor de muela, y lo coge el compañero que tenga ustedes al lado, coge el coche, se va tiradito para el hospital, y va esa persona con un dolor de muela que no puede vivir, con la mala suerte de que en un semáforo se atraviesa un chiquillo y lo atropella con el coche. La persona que tiene el dolor de muela, se le borra el dolor de muela, se le ha puesto por delante otra cosa, y está un tiempo que no le duele la muela. En la cabeza no le cabe la preocupación del chiquillo y el dolor de muela. El toro le pasa lo mismo. Yo estoy seguro que en esa lidia, ese afán de lucha le está borrando lo que tiene encima. Lo que pasa es que una vez que cae, una vez que está en tierra, sí hay que matarlo rápido, ¿no? Apuntillarlo rápido. Entonces esa condición de bravura, de casta, de afán de lucha, por un lado para mí lo desplazamos de su situación normal en la naturaleza, pero por otro le estamos dando unas ventajas como es la vida de ese animal y una condición que le favorece a la hora de la muerte. Se habla de los mataderos. Tú llevas un becerro manso, un limosín, un charolais a un matadero, normalmente lo llevas la tarde, la noche antes, y desde que entra ese animal allí está oliendo a sangre. Lo que más le descompone a un vacuno es el olor a sangre, al de lidia y al manso, porque su instinto le está diciendo que nada bueno le espera.
Y hay becerros mansos que en el matadero por la mañana están temblando. Yo no he visto ningún toro, y llevo 40 años con ellos, temblar, nunca. Ha habido becerros en los mataderos que mueren de infarto. Tampoco he visto yo un toro de lidia morir de infarto. O sea, que qué sé yo, si es mejor una noche oliendo a sangre o 20 minutos con afán de lucha. Entonces, como digo, esta condición para mí lo hemos desplazado de su situación en la naturaleza, pero esta condición le está favoreciendo, aparte de los 4 años que se pega de vida, le está favoreciendo a la hora de la lidia. Repercusión que puede tener el toro, ya que lo hemos desplazado de su situación natural, repercusión que puede tener el toro en la naturaleza. Yo creo que mucha, y se habla poco, quizá por desconocimiento. Las fincas de ganado de lidia son auténticos ecosistemas naturales. Son fincas normalmente grandes, mínimo 500 hectáreas, de 500, la nuestra tiene 500 y es de la chica. Después de 1000, de 1500, de 3000 hectáreas hay todas las que quieras. Son auténticos ecosistemas naturales, en flora y en fauna. En flora, porque donde tú tienes ganado de lidia no lo labras. Sobre todo, no lo labra cuando le puede hacer daño a la flora que allí hay. Se le pega un rasconcito en verano por el tema de parásitos, por cortar el ciclo de parásitos, pero no por labrar. Y entonces, al no labrarla, encuentra un tipo de flora de todas clases que fuera de allí no la tiene. Cualquier finca de ganadería tiene tú la palma, la retama, la ulaga, la de hierba, el carretón, todo lo que quiera. Fuera de allí, trigo y pipa de girasol. Pero la que conserva realmente la flora de esa zona es la finca ganadera de lidia. Y en cuanto a animales, encuentran tanto las aves como mamíferos en el toro la mejor protección. Ahí no hay furtivo, ahí no te entra nadie. Y encuentra tú, en tema de invierno, la finca nuestra, que es Pazo del Coto de Doñana, una estación. Allí se quedan las grullas, se quedan las anátidas, se quedan platos, unos días de descanso hasta seguir para el Coto de Doñana, o al contrario, en las migraciones para África, y se quedan allí porque está absolutamente tranquila. Mamíferos pequeños, zorro, turones, hurones, meloncillos, todos los que quiera, allí está tranquilo. Perdices, conejos también, ¿no? Conejo, liebre, de alguna forma mantiene el equilibrio natural de toda la vida. Y eso los ve claramente. Como te fijas un poquillo, yo que una cosa que me gusta y me fijo en ello, pues lo tiene y ve los rastros y ve los hechíos y ve que hay mucho equilibrio. Entonces, para mí, el toro le aporta a la naturaleza ese ecosistema. Influencia de la naturaleza en el toro. Pues yo creo que tiene una influencia grande en la selección. Tú ves que va un día a apartar una corrida de toro, que todavía son novillos, en el mes de septiembre, te está corriendo en la zona nuestra viento de levante. Aquí sería al contrario, pero allí el viento de levante es un viento muy seco, un viento que transporta muy bien los olores y se descompone. Un viento de levante, tienes tú allí 30 novillos, intenta apartar 8, aparta uno, se viene berreando, ese se te arranca, el otro está haciendo cara al otro, están porfiando uno con otro, echa la mañana y no eres capaz de apartar absolutamente nada. Lo dejas a los 2 o los 3 días o la semana siguiente. Vuelve a la semana siguiente y a lo mejor no hace viento, te hace un viento
de norte, o a lo mejor hay otra luna. Y aquellos son burros. Aquello coge uno para allá, otro para acá, y en un cuarto de hora aparta los 8 que te da la gana. Para mí el animal que más se parece al toro de lidia es el gallo de pelea, porque le buscamos las mismas condiciones que al toro. El afán de lucha, el encastado, que le peguen y aquello se venga arriba. Aquí en Burriana es una zona de aficionados a los gallos. Bueno, pues los galleros de toda la vida, cuando iba el sábado, yo he estado criando toda la vida gallos de pelea y siempre he estado con galleros viejos. Tenía preparado 8 gallos. Pues yo tenía una mesa, los otros gallos alrededor, las aulas de los otros gallos y las gallinas alrededor. Y cogía el gallo ya preparado, la misma preparación tenían los 8, lo ponía en la mesa, había gallo que empezaba a hacerle cara al otro, que empezaba a cantar, pues este hoy está, y este lo llevaba a la pelea. Y había otro que el gallo se quedaba allí un poquito arrugado, este hoy no está, y lo dejaba para otro día. Hay veces que tú notas claramente esto que digo de apartar una corrida de toros en el manejo diario. Tú notas días que los toros están tranquilos y días que los toros están alterados. ¿Qué pasaría si se lidia un día o se lidia otro? Pues no lo sé, pero las actitudes son distintas. Tú tienes 12 becerras, coges el caballo y te metes por los medios 6 y 6, tienta hoy 6. Ayer hicimos nosotros una tienta de la más mala que hemos hecho. Saboría, escarbando, y no aprueba ni una. El viernes anterior aprobamos 4, no escarbaron ninguna. Tú ves que hay ahí cierta influencia de las condiciones ambientales. Yo creo que los vientos, por supuesto. La luna, creo que mucho. ¿El por qué? Pues sigo sin saberlo, pero tú analizas un poquito la cosa y todos los periodos de incubación de aves son múltiplos de cuartos de luna, 14, 21 y 28 días. Los periodos de gestación de los mamíferos normalmente múltiplos de luna. La mujer y la vaca 10 lunas justas. 9 meses y 5 o 6 días, 10 lunas. Influye muchísimo las lunas y creo que influye mucho los vientos en el comportamiento de los animales. ¿Por qué puede ser eso? Hombre, pues no lo sé, pero si tú te paras a pensar un poquito, toda la vida de Dios, la selección de los animales ha sido a base de dos grupos claros: los depredadores y las presas, los cazadores y los cazados. Han sido los que han ido seleccionando los animales, quitando los enfermos y mejorando la raza. Pero ¿cuándo se hacían las cacerías? Normalmente de noche. Yo me figuro al hombre en la prehistoria, cuando estaba todavía en las cuevas, seguramente, igual que cualquier depredador, saldría a cazar de noche porque gasta menos energía. Cuando salía de la cueva a cazar, yo estoy seguro que lo primero que miraba era la luna y a ver de dónde venía el viento y si hacía viento. Un día de luna llena lo tiene muy claro el cazador. Ve a las presas y muy complicadas las presas, las están viendo. Un día de luna nueva, justo lo contrario, lo tiene tranquilidad, lo tiene tranquilo lo que es la presa y complicado el cazador. Posiblemente esa noche de tranquilidad se apareen las presas, porque es cuando están tranquilas. Y si se aparea una noche tranquila, debe de nacer también otra noche tranquila. Por tanto, tiene que nacer un múltiplo de luna. Las 7 lunas, 8 lunas o 10 lunas, como la vaca y la mujer. ¿Qué pasa con el viento? Una noche de viento, el cazador lo tiene muy claro.
está oliendo la presa y la presa no lo está escuchando. La presa lo tiene muy complicado. La están oliendo y ella no está escuchando al que se le está acercando, porque se le acerca a favor de viento. Noche sin viento, lo contrario. Entonces yo creo que esta conducta a lo largo de 70, 80 millones de años pasa al instinto seguro. A los genes no sé, pero al instinto seguro. Y ese comportamiento, hombre, el hombre, estamos ya fuera de lo que son las leyes naturales y no lo sentimos, o se siente menos. Pero los animales claramente se ve la influencia de viento, de luna, de humedad. ¿Cuántas veces ha dicho Pepe Luis, los días de agüilla y nublados es cuando más embisten los toros? Y los tentaderos. Algo hay, ¿no? Esa influencia tú la estás notando. Influencia, por tanto, influye en la selección. Tú encierras una becerra, patentasla, y ese animal en 20 minutos, de un día determinado a una hora determinada, debe de manifestar lo que tiene por dentro. Sabiendo tú que a lo mejor dentro de una semana puede variar en algo su comportamiento por las condiciones ambientales y en mucho su comportamiento si esa becerra está en celo. Como tú tienes una becerra en celo, hombre, tiene que darte cuenta que esa becerra está en celo, todavía no está con el macho y se manifiesta porque las demás becerras se suben encima. Se suben encima y en un programa en televisión hablaron de que en el tema del vacuno, de los rebaños en África, había de alguna forma entre las hembras cierta homosexualidad o tortilleillo, ¿no? Y no es eso, no es eso. Estaban para mí pegando un piciazo, no es verdad eso. Eso es un signo que hace una hembra a otra para manifestarle al macho que allí hay una hembra en celo. Los toros y los herbívoros en general, y eso se ha descubierto hace poco, tiene una glándula en el labio superior que analiza la orina. Tú echas un toro a un lote de 60 vacas y lo primero que hace ese toro es oler una por una la orina de todas las vacas. Sabe, la huele, y la habréis visto ustedes alguna vez en el campo, que el toro huele la orina de otro toro y levanta el labio y empieza como a reírse. Está analizando. Entonces analiza la orina de todas las vacas, sabe la que está en celo y sabe la que va a salir en celo, los días que le falta. Si le queda pocos días, se pega a esa vaca, si no tiene otra, y le adelanta el celo. Pero claro, ustedes figurarse en África o en una finca, una extensión de 60 vacas, el toro puede estar aquí y un día puede salir una vaca a 500 metros y no la huele. Y se le va porque el celo le dura un día. Si hay otra vaca que se sube encima, es un signo visual de que allí hay una. El toro puede que no la huela, pero la está viendo que hay una encima de otra. Entonces ese es el motivo por el que la vaca se sube una encima de otra. La vaca, la becerra, cuando se tienta en celo, puede más el instinto de madre que el instinto de lucha. Y te hace unas cosas muy raras. Se va a la puerta, te corre más de la cuenta, te berrea mucho. Y claro, la tiene que matar. Esa becerra a lo mejor dentro de una semana es otro su comportamiento. Tú te puedes dar cuenta del día que está en celo, pero ¿cuántos días antes del celo y cuántos días después le puede afectar? A lo mejor está tentando una hoy que te va a salir en celo mañana, que no te puedes tú dar cuenta y ya lo está acusando. Entonces esas leyes naturales para mí en la selección influye mucho, está influyendo bastante. En la selección, en la alimentación. En la alimentación siempre los ganaderos hemos tenido la
la obsesión de la fuerza. Nosotros hemos tenido problemas de fuerza, que lo ha tenido toda la ganadería, y tú tienes que preocuparte de la alimentación, y te das cuenta que un becerro, cuanto mejor haya estado alimentado desde chico, lógicamente más fuerza saca, más se desarrolla, más fuerte, más musculado y más fuerza saca. Pero eso científicamente, me lo han dicho muchos veterinarios, muchos científicos, que no tiene explicación científica. Cuanto más gordo crezca y más gordo se desarrolle, menos desarrolla los cuernos. Se le dice, Pepe, siempre le decimos asta. No son astas, son cuernos. Asta es la que se cae, la del ciervo. La permanente es cuerno. Entonces tú te das cuenta, y eso pasa muchas veces en becerro que lo aborrece la madre, porque hay que cogerlo para ponerle los crotales, y cuando tú manoseas un becerro con un día, sobre todo si son vacas nuevas, huele las manos tuyas en el becerro, hay que rasparla antes por monte y demás, pero puede olerla, y todos los años hay algún becerro que lo aborrece la madre. Lo tiene que criar con leche los 6 o 8 primeros meses. Y después, si tú lo echas con su cama, ese animalillo se ha criado encerrado, está de alguna forma poco adaptado a lo que es el campo, está tontito, y tú no lo puedes echar con su cama porque se montan encima, le pegan, el animal no sabe dónde está el agua, no viene el pienso, y lo que hacemos nosotros es echarlo con una corrida a toro. Decía don Álvaro Domé que cuando echa, y es verdad, cuando echa un becerrillo chico con una corrida a toro, los toros se pegan menos. Parece que es cierto, se pegan menos. Pero tú lo echas porque allí tiene pienso, el animal se cría bien y no está con la cama suya que normalmente, como digo, le dan problemas. Ese animal se cría gordo, se cría desarrollado, pero echa 2 platanitos. Desarrolla poco los cuernos. Y el caso contrario, el animalillo que en una cama está más canijillo, que se lastima, que le pegan, que viene en tiempo de verano menos al pienso, que se cría en una palabra más delgado, ese desarrolla más cuernos. Motivo. Dicen que no hay motivo científico, yo no sé cuál será el motivo, pero creo que hay 2 que puede ser. Uno, que el cuerno está constituido de queratina, la misma constitución que el pelo. Entonces, un animal que se críe gordo tiene más grasa, necesita menos pelo para protección del frío y le crece menos el pelo. Al crecerle menos el pelo, le crece menos el cuerno que el de la misma constitución. Y lo contrario, el ganado, el becerrillo que se cría más canijillo, más delgado, tiene que tener más pelo para protegerlo del frío, al no tener grasa, y al desarrollar más pelo, desarrolla más cuerno. Eso yo creo que puede ser una explicación, pero hay otra que es para mí, una explicación natural, una ley natural, y es que la naturaleza le da más defensa al débil que al fuerte. Las vacas siempre desarrollan más cuernos que los machos. La vaca tiene que defender un becerro, y los machos, los más fuertes, los que se crían más fuertes, para la naturaleza no en el ganado de lidia, sino para la naturaleza, esos animales son aspirantes a reproductores. Al ser aspirantes a reproductores tienen que medirse la fuerza con otro, y se tienen que medir la fuerza enganchándose, no pegándose con nada. Entonces es suficiente con un cuerno corto que se puede enganchar, pero que no le va a hacer al contrario mucho daño, simplemente medir la fuerza. El débil, para mí la naturaleza lo descarta de reproductor y le da defensa para que él por sí mismo se las avíe, para que se defienda por sí mismo. Entonces yo creo que ahí puede intervenir también
la ley natural. En la sanidad, ustedes saben que hoy los ganaderos estamos obligados a hacer dos controles de enfermedades, que es la tuberculosis y la brucelosis. Después está también las vacas locas. Para mí eso es un auténtico disparate, porque tú en una finca, yo creo que una enfermedad se controla cuando se controla el origen, el foco. Tú en una finca, ¿cómo vas a controlarla teniendo mucho cuidado, apartando o eliminando las vacas que tengan tuberculosis, si después por la noche te entra ciervo? Como decía antes, las ganaderías son sitios muy tranquilos y tienen ciervo toda la noche en el pienso, en el agua, que son los que realmente transmiten esa enfermedad. Es imposible. Y por otro lado, yo pienso, posiblemente un disparate de los muchos que puedo decir esta noche, que hay enfermedades buenas. Hay enfermedades buenas que han servido para seleccionar los animales a lo largo de toda la vida, para la selección natural. Tú tienes una ganadería y si viene una enfermedad como es la brucelosis, la tuberculosis, las vacas locas, se mueren los animales viejos y los que tienen pocas defensas. Se mueren los animales de riesgo, que si viene otra enfermedad seria, si viene otra enfermedad fuerte, esos animales de riesgo no están allí, como puede ser una glosopeda. Esos animales los ha quitado antes una enfermedad suave y la enfermedad gorda pasa. Si sigue estando esos animales de riesgo, contagia a esos de riesgo, porque son los primeros que se quedan, y esos animales a la vez contagian a los demás. En la naturaleza eso lo cumplen los depredadores. En África, que son las cabañas de rumiantes más sanas del mundo, allí el control lo tienen los depredadores, que quitan a los animales de riesgo, a los animales viejos y a los animales enfermos. Los ganaderos no los quitamos a cobrar la subvención, y la debe de quitar estas enfermedades leves a las que queremos hacer frente. Déjala, que ahí ha estado toda la vida de Dios, y lo que ha hecho es seleccionar, bueno, obsesionado en controlar ese tipo de enfermedades. Entonces yo creo que es una actuación de la naturaleza que la queremos también de alguna forma toquetear y corregir, y hay que dejarla como ha estado toda la vida de Dios. En el manejo, que es otro de los pilares fuertes de la ganadería, pues también te das tu cuenta que te interviene mucho la naturaleza. Ustedes se figuran donde se cría el toro que se cría en un espacio amplio, como decía antes, prácticamente casi salvaje, y de buena primera lo metemos en un cajón, lo llevamos a una plaza, un sitio reducido, luz artificial, contaminación, ruido, agua con cloro. Ese animal allí está completamente estresado y nervioso. Ese animal psíquicamente puede que se esté quemando, porque no descansa, no bebe, no tranquiliza. ¿Qué es lo único que puede tranquilizar? Algo que relacione ello con la finca, con lo natural. Y en el caso nuestro lo que hacemos es 3 meses antes de la lidia mover a las corridas de toros para que haga ejercicio, se pegan menos, y sobre todo para que se lleve 3-4 meses oyendo todos los días la voz del mayoral, de manera que cuando llegue a la plaza, a ese sitio extraño y para ellos tan diferente a lo que han vivido antes, escuche algo que los relacione con el campo, y ese algo es la voz del mayoral.
Y sí es verdad que tú notas que aquello los tranquiliza. O sea que en el manejo es importante que a la hora de la plaza, me he acordado muchas veces de incluso en los mismos cajones meterle algunos matorrales de jara, en los mismos corrales echarle jara o echarle parma, echarle zaguazo, echarle retama, algo de lo que ellos están constantemente en contacto en la finca. Yo estoy seguro que eso se tranquilizaría, pero claro, es prácticamente imposible, ¿no? Entonces yo creo que, como estoy intentando de explicar, la naturaleza influye en el manejo, en la selección, en la alimentación, en la sanidad. Y además yo creo que de alguna forma le da al toro, no sé si hasta inteligencia. Ustedes saben que la naturaleza favorece todas las condiciones o actitudes de los animales que vaya a favor de su existencia y elimina las que vayan en contra. Entonces, hombre, yo creo que pasa con los humanos. Los humanos tenemos una vida tan fácil que cada vez somos más torpes en todos los sentidos. No estamos acostumbrados a manejar todos los sentidos. Y el toro, que es un animal que tiene que tener una vida prácticamente salvaje y que tiene un final en el que tiene que utilizar todos sus sentidos, la naturaleza le da muchas listezas. Y tú ves un caso increíble que tú dices, bueno, este animal tiene inteligencia. Estábamos mudando un lote de vacas, eso hace 2 años. Vacas parías, había 60. Y de las 60 habría paridas unas 25 o 30, era el mes de marzo. Esa noche había llovido mucho, había caído 80 litros. Y para quitarla de la cerca había que atravesar un arroyillo que normalmente lleva poca agua. Pero ese día, como había caído 80 litros esa noche, llevaba bastante agua. Llegamos con el lote de vaca para cruzar el arroyo. El arroyo tendría una anchura de esta habitación de 8 o 10 metros y una profundidad de medio metro y bastante corriente. Entonces tú te quedas allí un ratito y las vacas van pasando poco a poco y los becerrillos nadando detrás de las vacas. Bueno, pues había una vaca vieja que tenía una hembra, una becerrilla, y no quería pasar. Toda su tendencia era irse arroyo abajo. Y por allí no pasaba, ¿no? Nosotros, en vez de apretarla, normalmente los animales enseñan más que a ti, o al menos en mi caso, que tú a ellos, ¿no? Estaba con José, pues déjala, a ver qué hace. La vaca se fue arroyo abajo, unos 400, 500 metros, que allí había una esplanadita, el arroyo se abría, en vez de 10 metros tendría 50, pero una cuarta de agua. Pasó por allí con la becerra y se vino para arriba. Entonces te está diciendo, partida de torpe, si es por aquí, es por donde hay que pasar, ¿no? La semana pasada vacunamos a la Corrida de Madrid, no vacuna, sino el Ibomef antiparasitario, y eso se lo ponemos inyectado. Se lo ponemos desde una encina, me subo a una encina y normalmente en la cerca ustedes saben que hay vereitas. Los toros de un lado a otro no van por cualquier lado, sino van por unas vereitas, y esas vereitas pasan siempre por debajo de alguna encina. Tú te pones en la encina. El toro en el campo seguía mucho del olfato, pero muy poco de la vista. El toro distingue colores, no todo, distingue colores, y sobre todo distingue muy bien los tonos verdes, que son los que a ellos les interesan, como herbívoro, a conocer los tipos de hierbas. Pero tú te pones en la cruz de una encina que está a 2,5 metros, 3, y tú dices, bueno, y me están viendo, ¿cómo va a pasar ese animal por ahí abajo? Pasa. Si está a favor de viento, va tranquilamente
pasa y le pega el pinchazo con una garrocha, con una jeringa. Claro, siempre, si vienen 2 o 3, se pincha el último. Se pincha el último pega un salto, los demás pega un respingo, como diciendo ¿qué ha pasado aquí? Allí mira uno a otro y no sabe lo que ha pasado, y la otra vez se pincha a otro. Siempre hay un espabilado que se da cuenta, y ese se lleva después 2 meses sin pasar por debajo de ninguna encina. Ese lo llevamos a un cercado más chiquitito, donde dejamos los caballos por la noche, y hay una encina que echamos la sangre de los animales que se mueren. Tú la sangre ni la ves, porque a lo mejor la última vez que echamos la sangre ahí hace más de 1 año, pero ellos la huelen, y el olor a sangre, como decía antes, lo descompone mucho. Entonces se ponen debajo de la encina, empieza a berrear, empieza a hacerse cara, empieza a quererse pegar, y allí los pincha ya como te da la gana. Pincha el espabilado y pincha, allí remata la faena sin problema. Y por ir resumiendo, en la naturaleza, como el hombre hemos toqueteado todo. El toro de Lidia también creo yo que lo hemos movido, como decía al principio, de su situación natural, de su estructura natural. Lo hemos desviado un poquito. Un herbívoro que ataque, eso no es natural. Se tiene la tranquilidad de que en el momento que se deje va a volver a su sitio, solo. No hay que hacer nada, se va a encajar otra vez en el sitio de donde lo hemos sacado. Tenemos también la tranquilidad de que se le ha inculcado una condición que le favorece, tanto su vida como su lidia. Pero no hemos dejado de retocarlo, y eso en el fondo te da cierta cosilla. Y ahí me acuerdo muchas veces en todos estos temas de la naturaleza de una cultura de hace 200 años que desapareció, que era la de los indios norteamericanos, los indios del oeste, de la película del oeste. Era una cultura que le tenía un tremendo respeto al medio ambiente y a la naturaleza. Eso, estas personas no concebían cuando lo llevaron a la reserva, que intentaron comprarle los terrenos. Ellos decían que cómo va a vender un terreno si el terreno no le pertenecía a ellos. Era justo al revés. Ellos pertenecían al terreno, ellos pertenecían a la naturaleza. Y tenía unos mandamientos, y el último de esos mandamientos dice para mí una cosa que encierra mucho en ese sentido de lo natural, ¿no? Que es: disfruta del viaje de la vida, pero no deje huella. Y lo decían los salvajes, entre comillas, ¿no? Yo creo que el ganadero de Lidia, ahí nos los libramos del hombre en otra actividad. Estamos dejando demasiadas huellas en el toro, pero en el fondo a mí eso no me hace chiste, porque te digo, de siempre le he tenido mucha cosilla a la naturaleza, a los animales, al mundo natural, ¿no? Pero sí tengo la tranquilidad de que estamos dejando huellas, pero esa huella se va a borrar muy pronto. No le vamos a hacer ningún daño, porque el toro va a volver, como decía antes, a su posición normal y natural en el momento que lo dejemos. En el momento que si se termina la fiesta no hay que preocuparse, porque solo por ley natural va a volver a su origen, que es lo manso. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Para el toro yo creo que es favorable. Favorable. Porque mira, el toro, tú en el campo puedes moverlo, puedes obligarlo a hacer ejercicio. Nosotros lo hacemos. Porque el toro, si tú lo dejas a su aire, es un animal flojo. Se dedica a comer, a beber y a pelearse para coger la jerarquía.
Ellos siempre, una corrida de toros tiene que tener una jerarquía que no es constante, no es fija, sino que va variando a base de pelea. Nosotros lo movemos, le damos 10 minutos, un cuarto de hora de trote, no de carrera fuerte, sino de trote para que cojan más fondo, más capacidad. Favorece la resistencia, elimina pelea y se hace a la voz del mayoral. Pero tú después lo metes en un cajón reducido y le pegas 600, 700 o 1100 kilómetros si va a Francia. Y al toro le trabaja en el transporte los frenazos, las curvas, músculo que por mucho ejercicio que haga en el campo no trabaja. Ustedes saben que en el cuerpo hay mucho músculo que trabaja únicamente con ciertos movimientos, ¿no? En los movimientos de... Tú coges un atleta de décalon, que puede ser quizás el más completo, que hace ejercicio de todos colores, y lo monto en un caballo 6 horas, y a los 2 días está el hombre guarnido, le ha trabajado músculo que en su ejercicio no lo ha utilizado. El toro en ese transporte utiliza músculo que a los 2 días le está afectando. Lo que pasa es que el toro en caliente lo manifiesta muy poco. Cuando pasa lo contrario, nosotros una corrida en Valencia se suspendió por agua, la llevaron al Salé, que es la venta porque se iba a lidiar al mes siguiente, no se lidió, y al mes siguiente lo llevaron para el campo, ya recuperado del viaje de ida, y después se llevaron en el campo 2 o 3 días, los toros auténticamente molidos, ¿no? Lo que pasa es que en su estado normal no manifiesta la cosa, pero en un corral arrancándose tapa todo lo que tenga. Entonces, para mí el Batán tenía la ventaja de que se recuperaba el toro del viaje, se adaptaba a las condiciones de Madrid, de altitud, altura, descansaban, comía, bebía. El toro cuando llega a una plaza huele el agua con cloro y mata la sed, pero no bebe. Entonces se adaptaba muy bien. De hecho, hay una estadística y se caían, no sé qué porcentaje, pero se caían menos los toros que venían del Batán que los que venía directo de la finca. Para mí, ventaja para el toro las tiene. Inconveniente que tiene otro embarque del Batán a la plaza. Y en ese otro embarque puede darle un derrote a una puerta y le dar una astillita, y ese toro después llega al reconocimiento y toro para atrás. Entonces los ganaderos y la empresa pues pusieron ciertos reparos por ese motivo, ¿no? Pero para mí es favorable. El toro también es el único animal que hace un ejercicio fuerte. Se pone de 0 a 100 en 10 segundos el tiempo de salir, y antes se lleva unas cuantas horas sin moverse, sin calentamiento previo. Entonces hay plazas donde hay encierro, como puede ser Pamplona, San Sebastián de los Reyes. Ese encierro por la mañana les sirve de alguna forma de calentamiento, que los toros después les son favorables a la lidia. Yo creo que la carrera por la mañana y la estancia en el Batán, yo siempre iba al Batán, incluso con el riesgo después de escobillado, que también pasaba, ¿no? Pero prefería ir al Batán con 6 toros, y después el día que lo mudaban, que era el día antes de la lidia, llevar 2 más a la plaza por si había algún problema en el traslado del Batán a la plaza. Pero para mí favorable. Fernando, le damos de parte de todos la enhorabuena, muchísimas gracias, y que no será la última vez que estés aquí con nosotros, ¿eh? En Triguero estoy a vuestra disposición.